Alex Ugasti, abogado, socio de la firma Quijano y Asociados, con amplia trayectoria en contratación pública y derecho procesal. Cuenta con formación en Panamá y España y ha asesorado proyectos emblemáticos como el cuarto puente sobre el canal y la nueva sede de la Facultad de Medicina. Alejandro Arce, abogado asociado de la firma Fábrega Molino, con sólida experiencia en contratación pública en sectores regulados. Ha asesorado importantes proyectos en construcción, energía y salud y es docente universitario y miembro activo del Colegio Nacional de Abogados y APD. Con el tema, los principios generales de la contratación pública. Como fundamento legal en reclamos e impugnaciones, recibamos por favor a nuestros siguientes panelistas, Alex Ugasti y Alejandro Arce. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias a Concord por hacer posible este espacio educativo, estos espacios que son tan importantes para ir mejorando tanto como país como jurisdicción en el tema tanto contencioso administrativo como con el tema de las contrataciones públicas específicamente. En esta oportunidad les vamos a hablar un poquito acerca de las generalidades sobre las contrataciones públicas, específicamente el tema de principios y cómo esos principios pueden ser canalizados o enfocados en las impugnaciones y acciones de reclamo. También voy a tocar un poquito, si el tiempo me lo permite, el tema de lo que es los recursos de apelación, que bueno, son otro tipo de recursos que no se ven dentro del flujograma de lo que es el procedimiento de selección de contratistas, sino que se ven más bien en la etapa contractual y se interponen en contra de lo que son las resoluciones administrativas de contrato por presuntos incumplimientos del contratista. La contratación pública en Panamá, voy a comenzar con algo muy básico, pero de lo básico vamos a ir avanzando un poquito hacia cómo ha ido estos principios influyendo en las decisiones del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas y de la Dirección General de Contrataciones Públicas al resolver acciones de reclamo. Yo ensayé en esta oportunidad una pequeña definición de lo que en mi concepto es el tema de la contratación pública en Panamá, sin perjuicio de que exista una definición más abarcadora que abarque conceptos que yo realmente no abarqué en esta definición, pero para los fines de esta exposición, esta definición es extremadamente suficiente. Es el conjunto de procesos y procedimientos, la contratación pública en Panamá es el conjunto de procesos, procedimientos y principios bajo los cuales el Estado panameño adquiere bienes, obras y servicios. Pero ¿de dónde nace todo esto? ¿Cuál es la norma madre? Como bien mencionaba el magistrado Luis Mariscal hace un momento, todo esto de la contratación pública en Panamá tiene un matiz constitucional, tiene fuerza constitucional. ¿Y por qué se da de esta manera? Porque el artículo 266 de la Constitución Nacional establece que la ejecución y reparación de obras estatales se va a surtir de acuerdo a lo que dispone la Constitución mediante un proceso de licitación pública y más adelante establece de forma muy contundente dos cuestiones que quiero dejar claro para los fines de esta exposición, y es que se persiguen dos cosas a grosso modo: el mayor beneficio para el Estado y se persigue la plena justicia en la adjudicación, de la cual también habló un poquito el magistrado Luis Mariscal. ¿Cuáles son las normas que regulan ampliamente la norma general de contrataciones públicas, que es el texto único de ley 22, y actualmente tenemos de fecha más reciente la ley 93, que es la ley de asociaciones público-privadas, que es una norma que también persigue estos principios, ¿no? Que también respeta y sigue estos principios? Entonces, como primer punto, me gustaría hablarles un poquito de los principios. No voy a ser muy abarcador en esto porque básicamente considero que los principios se explican por sí solos y, por ejemplo, cuando vemos aquello, el principio de transparencia, ustedes inmediatamente seguramente piensan en que las entidades públicas están obligadas a publicar todo lo que son los salarios de
de los funcionarios públicos, todos los actos administrativos que se den con ocasión de sus funciones públicas, y es precisamente eso, ¿no? El tema de la transparencia, que está directamente relacionada con el principio que más adelante veremos, que es el principio de publicidad. También este principio de economía procesal resulta sumamente importante porque, como bien mencionaba el magistrado Mariscal en la última parte de su exposición, si nosotros demoramos 12, 13 años en emitir una resolución dentro de un proceso administrativo, ya sea contencioso administrativo en vía judicial, en un proceso que se dé en el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas en resorte gubernativo, no vamos a tener un proceso eficiente, no vamos a tener un proceso eficaz. Y si no tenemos un procedimiento eficiente, un procedimiento eficaz, entonces no vamos a tener un debido proceso. La justicia va a llegar de forma tardía, y una justicia que es tardía no respeta el debido proceso, e inclusive, a juicio de quien les habla, puede ser demandada de ilegal por ese solo hecho, porque no respeta el debido proceso, y el debido proceso incluso es susceptible de, como ustedes saben, de amparo de garantías constitucionales ante los entes de control en materia judicial. El principio también, la Ley 22 estipula en su articulado que existe un proceso de responsabilidad de los servidores públicos, que no es más que aquel proceso que consagra el conflicto de intereses, donde el servidor público no puede firmar contratos o participar en actos públicos en la entidad para la que trabaja, o si ha sido redactor, por ejemplo, del pliego de cargos, tampoco puede hacerlo. Entonces, básicamente este principio consagra esto, y que ellos son responsables por sus acciones u omisiones, y si esas acciones u omisiones llegaran a ser ilegales, pues responden civil, administrativa y penalmente. El principio de eficacia y eficiencia, yo prefiero no hablarles mucho de estos principios, porque más adelante el siguiente expositor, Alejandro, va a hablarles bastante sobre cómo estos principios han ido mutando, y de hecho los principios no han ido mutando, cómo estos principios han influido en los fallos del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas y en los fallos de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Por eso voy a dejarlo más bien en sus manos para que él más adelante profundice sobre eso. El principio de publicidad, ustedes saben que básicamente este principio es uno de los más conocidos en materia de contratación pública, y a mi juicio es una de las principales diferencias que hay con la contratación privada, porque en los contratos privados básicamente lo que se quiere es privacidad. De hecho, ustedes ven las cláusulas de confidencialidad, son muy comunes, pero acá es todo lo contrario. Acá tú tienes que darle publicidad, y el texto único de Ley 22 te establece que todos los actos, resoluciones y en general toda la documentación que se genere con ocasión de los actos públicos donde aplique la Ley 22 de manera principal, deben ser publicados en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas de Panamá Compra. Es por eso que este principio es sumamente importante dentro del proceso de selección de contratistas panameños. Como siguiente principio, a mi juicio este es el más importante, el principio de debido proceso. Este es como la piedra angular de los otros principios. Yo siempre lo veo en el medio de todo, porque si se vulnera el principio de publicidad, si no se publica algo, violas el debido proceso. Si no hay eficacia, si no hay eficiencia, violas el debido proceso. Si los funcionarios públicos no se responsabilizan de sus actos, violas el debido proceso. En general, todos los principios están relacionados con el debido proceso, y usted lo examinará cuando examina cualquier acción de reclamo. Siempre en las acciones de reclamo o en los recursos de impugnación se trata de controvertir actuaciones que pueden ser consideradas ilegales o arbitrarias dentro del proceso de selección de contratistas, y siempre al final de estos recursos o de estos libelos, de estas acciones, los abogados establecemos que se ha pretermitido el debido proceso legal y el artículo tal del texto único de Ley 22 o del decreto, etcétera. Entonces, por eso les digo, para quien les habla, el debido proceso es un principio que encierra todos los otros principios, y a mi juicio es el principal, y que incluso, como les mencioné hace un momento, puede llegar a ser invocado a través de una demanda o un amparo de garantías constitucionales ante los entes de control en materia judicial.
El tema de la igualdad de oportunidades de los proponentes, este principio es muy importante, sobre todo en la redacción de los pliegos de cargos. La igualdad de proponentes es algo que nunca se debe perder de vista, porque a través de la igualdad de proponentes, si nosotros la garantizamos, garantizamos la libre competencia, y al garantizar la libre competencia vas a tener mejores propuestas, vas a tener mejores precios e incluso vas a atraer inversión extranjera, que es a lo que apunta al final del día la ley panameña. No quiero decir con eso que las empresas panameñas no estén en capacidad de ejecutar la contratación pública en Panamá, entendiéndose como bienes, obras y servicios que las entidades públicas requieran. Pero sí es importante traer la competencia extranjera porque lo que perseguimos, como ya vimos constitucionalmente, es el mayor beneficio para el Estado. Y sobre eso les voy a hablar un poquito, si el tiempo me lo permite. Por eso voy a avanzar rápidamente acá y como les decía, los principios se explican en la mayoría de los casos por sí solos y no requieren, digamos, una mayor valoración de nosotros, y vamos a pasarlos rápidamente. Entonces, entramos en los medios de impugnación. Los medios de impugnación en la contratación pública panameña están tres medios de impugnación, específicamente en el texto único, de Ley 22, existe las acciones de reclamo, existe el recurso de impugnación y existe el recurso de apelación. Los dos primeros, tanto la acción de reclamo como el recurso de impugnación, son mecanismos de impugnación o medios de impugnación que pretenden que se revise la actuación de la entidad pública ante los entes de control. ¿Cuáles son los entes de control en el resorte gubernativo? Los entes de control son la Dirección General de Contrataciones Públicas, quien tiene competencia para resolver las acciones de reclamo, y el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, quien ostenta la competencia para resolver los recursos de impugnación. Ellos son bastante diferentes porque, de hecho, la acción de reclamo es un mecanismo de impugnación que puede ejercitarse incluso desde la convocatoria del acto, sin que el acto hubiera recibido propuesta, puede ejercitarse posterior a la recepción de propuestas hasta el momento en que vienen o se publican las resoluciones que entrañan la terminación del proceso de selección de contratistas, ya sea la resolución de adjudicación, la resolución de desierto o la resolución que rechaza propuestas y cancela el acto público. Una vez esos actos administrativos son publicados en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, entonces entra el recurso de impugnación, que es competencia del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, que también tiene la finalidad de que otro ente de control en resorte gubernativo revise la actuación de la entidad pública, si se pretermitió el debido proceso legal, si se llevó a cabo alguna actuación ilegal o arbitraria, incluso desde la convocatoria del acto público, porque muchos clientes piensan que el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas solo tiene la competencia para entrar a ver cuestiones de los informes de comisión y de la resolución en sí, pero no, el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas tiene la competencia incluso de entrar a revisar cuestiones que se establecieron, cláusulas que se establecieron en los pliegos de cargos y que son violatorias de las garantías constitucionales y de los principios del debido proceso que nosotros estamos examinando acá. Dentro de este recurso de apelación, cláusula arbitral, acá me faltó una diapositiva. Lo que les iba a mencionar es que dentro del recurso de apelación, el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas ha establecido algunas, digamos, costumbres que a mi juicio son muy beneficiosas para el procedimiento de selección de contratistas y para la contratación pública en general, porque actualmente me tocó participar en una audiencia para determinar puntos controvertidos, porque la entidad que resolvía administrativamente el contrato estaba
prácticamente de acuerdo en muchas de las cuestiones que nosotros como abogados habíamos presentado como incumplimientos imputables al Estado y no incumplimientos imputables al contratista. Entonces, en función de eso, el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas dijo, bueno, pero si ustedes están de acuerdo en que aquí hubo un incumplimiento imputable a la entidad y no al contratista, entonces yo saco eso de la mesa y yo voy a determinar mediante esta audiencia cuáles son los puntos controvertidos. Eso es eficaz, eso es eficiente y eso es economía procesal, porque estamos reduciendo el problema y si reducimos el problema vamos a tener fallos, digamos, más apegados a la realidad y fallos más justos. Y si hacemos eso, no solamente vamos a tener fallos más justos, sino que se procura también lo que en derecho procesal se habla del principio de inmediación. En esa audiencia de puntos controvertidos estaban los 3 magistrados del Tribunal de Contrataciones Públicas y todos tuvieron la oportunidad de escucharnos de viva voz a las partes, tanto a la entidad contratante como a nosotros, de cómo se ha venido dando, cómo se fueron generando los temas, cómo desde el pliego de cargos hubo temas que se dijeron incluso en la reunión de homologación y que a la postre terminaron por perjudicar la ejecución de la obra. Entonces, todas estas cuestiones yo se las traigo a colación porque aquí estamos hablando de cómo el respeto de los principios va a incidir sobre las decisiones finales de tanto de la Dirección General de Contrataciones Públicas como del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas. Y no solo eso, cómo los principios al final del día van mutando, como también mencionaba el magistrado Mariscal, que el derecho es dinámico, el derecho tiene que mutar. Y cómo esos principios van mutando y van generando derecho, cómo van generando modificaciones al texto único del E22 que ha tenido más de 16, 17 modificaciones y es una norma extremadamente mutable. De hecho, el ejemplo perfecto para establecer cómo nosotros como abogados debemos ser estudiosos del tema y no quedarnos con que nosotros sabemos del caso, sino ir viendo cómo son los pronunciamientos que se ha generado, porque cuando viene la reforma nosotros sabemos de dónde viene. Entonces eso es importante. El tema de, por ejemplo, el nuevo Código de Procedimiento Civil en materia judicial, también tiene como medida para ahorrar tiempo, dinero y esfuerzos, audiencias preliminares que pretenden precisamente eso, determinar cuáles son los puntos controvertidos, porque algunas veces cuando se ve una demanda y una contestación de demanda, tú adviertes, el juez advierte inmediatamente que hay cosas en las que las partes están de acuerdo. Entonces vamos a sacar eso de la mesa y entramos a analizar específicamente cuáles son los puntos controvertidos. Eso va a hacer que el proceso sea más eficaz y que sea mucho más acelerado, va a reducir los tiempos de forma inmediata. Yo traje esto acá en esta exposición porque como panameño me preocupa un poco el tema de qué estamos haciendo en cuanto a la interpretación de estos principios y hacia dónde estamos caminando. Yo considero, quien les habla considera que nosotros debemos caminar hacia la desburocratización de los procesos de selección de contratistas. No es posible que por nimiedades como las mencionadas en los foros anteriores, nosotros estemos descalificando propuestas que son muy atractivas para el Estado y para los mismos beneficiarios de las obras. Eso realmente es totalmente contraproducente. Entonces, ¿cómo todos estos principios al final del día se aplican a esto, a esta diapositiva que tengo acá? Porque nosotros como panameños tenemos que caminar en función del respeto de esos principios a generar confianza tanto en los inversionistas nacionales como en los inversionistas extranjeros, que quien nos ve desde afuera diga, yo voy a Panamá porque en Panamá tengo certeza jurídica, porque en Panamá tengo, por ejemplo, ¿por qué no?, una justicia arbitral que ha ido mejorando, que ha ido caminando. A todos los involucrados en el tema arbitral sabrán que la justicia arbitral en Panamá, y por eso lo tengo acá como cláusulas que generan confianza. Yo considero que desde la redacción del pliego de cargos es importante establecer que el contrato que se genere o en el mismo modelo de contrato se establezca una cláusula arbitral para, como establece el texto único del E22 en el artículo 95, para que se discuta el objeto y la ejecución del contrato. No quiero con esto restarle mérito al Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, quien a mi juicio también al día de hoy hace un excelente trabajo con lo que tiene, pero este tipo de justicia
en el plano internacional genera mucha confianza en los inversionistas. Se los digo porque me reúno a diario con este tipo de empresas y cuando ellos ven que existe una cláusula arbitral en el modelo de contrato, que pocas veces está, hay que decirlo, se sienten con mayor confianza. Entonces, ¿cuál es una cláusula que genera confianza? La cláusula arbitral. Dejo esto por aquí, pudiese desarrollarse mucho más porque, como les digo, la justicia arbitral en Panamá ha ido tomando mucha forma desde la última modificación a la Constitución Nacional que tiene el artículo 202 de la Constitución que se dio en el año 2004, que estableció o reconoció constitucionalmente la justicia arbitral y aparte le dio lo que se conoce en la doctrina como el principio del competence, que no es más que el el tribunal arbitral va a tener la competencia de decidir si es competente o no sobre un asunto determinado. Entonces eso en materia de justicia arbitral es muy provechoso y les digo que genera mucha confianza en inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. También es importante en este punto mencionar que aparte de eso, el laudo arbitral en Panamá no puede ser atacado a través del amparo de garantías constitucionales, sino que solo cabe contra él la demanda de anulación del laudo arbitral ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y eso también da mucha solidez y mucha certeza a los pronunciamientos arbitrales que se den con ocasión de la contratación pública panameña de ahora en adelante o desde el 2004 en adelante. Otra cláusula que genera confianza en los contratos públicos es la cláusula de equilibrio contractual, que bueno, últimamente ha sido muy sarcastizada, digamos, en el último año y es como muy mal vista por la generalidad de los que no analizan el texto único del E22, pero a mi juicio el equilibrio contractual es totalmente necesario. Más adelante un expositor va a hablar específicamente sobre este tema del equilibrio contractual. Es muy bueno, de hecho es necesario para preservar los derechos de las partes, porque no es lo mismo una propuesta que yo hice hoy, porque era válida por 120, 180 días, que tenía un análisis de precios de mercado a ese momento en un contrato de duración prolongada que demoró 4, 5, 7 años y yo lo estoy ejecutando precisamente con la propuesta que hace 4 o 5 años que yo le di al Estado como contratista, que ya realmente esos precios no son los mismos en el mercado y yo necesito como contratista, ya que te he cumplido a lo largo de todo este tiempo, que tú reconozcas el tema de la permanencia extendida, de los intereses moratorios, etc. Como último punto, ya para darle la palabra al siguiente expositor, me gustaría mencionarles también una tendencia que se ha venido desarrollando. De hecho, recientemente, hace menos de un mes, participé en una reunión de homologación y muchos de los interesados en la reunión de homologación, de los participantes, cuestionaban el hecho de que no se estableció, no se reguló en debida forma en el pliego el tema de los intereses moratorios, que el contrato no lo tenía, que pasaba. No menos de 10 personas que asistieron mencionaron eso y la entidad pública le decía, no, asesórese con un abogado, no, eso no aplica acá. Y yo me quedé un poco horrorizado porque pensaba, ¿por qué estamos haciendo esto como panameños? O sea, ¿por qué ocultamos algo que la ley ya reconoce? ¿Es que acaso, si tú pones eso en el pliego de cargos, tú vas a dejar en indefensión o vas a dejar más vulnerable a la entidad pública? No, señores, el no ponerlo en el pliego de cargos no hace absolutamente nada. Lo único que hace es no atraer inversión. Si tú pones ese tipo de garantías, que son derechos reconocidos en ley, en un pliego de cargos, tú vas a generar confianza en ese inversionista, porque vas a poner las reglas del juego claras, conforme lo dice la ley, de cómo es que tú vas a reconocer ese pago por intereses moratorios en el momento que se genere ese derecho y cómo debe ser. Tú puedes inclusive regular cómo debe ser la solicitud, en cuánto tiempo vas a responder. ¿Por qué no hacer esto? Porque la norma ya reconoce el derecho a solicitar los intereses moratorios. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a explicar un poquito más? ¿Por qué no lo ponemos en el pliego? ¿Por qué no lo ponemos en el contrato? ¿Por qué no ponemos el equilibrio contractual en el contrato si ya eso es algo que la Ley General de Contrataciones Públicas reconoce? Entonces, si la ley lo reconoce, ¿por qué nosotros lo estamos ocultando como entidades públicas?
Eso es un llamado de atención que quien les habla quiere hacer, porque realmente yo veo las dos caras de la moneda. Yo fui abogado de la Dirección General de Contrataciones Públicas 5 años, fui asesor de entidades públicas, Ministerio de Educación, etcétera, por algunos años, y realmente yo tuve ese prisma de querer proteger escandalosamente a mi defendido, que en ese momento obviamente mi representado era la entidad pública, pero ahora tengo, digamos, la experiencia privada en Quijano y Asociados de asesorar a entidades privadas, y definitivamente eso te crea un prisma mucho más amplio y tú te pones a pensar, ¿por qué estamos haciendo esto? Y como panameño les digo que si nosotros comenzamos no solamente a hacer esto en los pliegos de cargos, en los contratos, sino a regular conforme a los cambios o mutaciones que ha tenido la Ley 22, lo que les hablaba del artículo 95 de arbitraje, comenzamos a mutar los modelos. Yo le pido a la Dirección General de Contrataciones Públicas que también revise los modelos que tienen de sus documentos estandarizados, e incluso el tema de las fianzas a la Contraloría de la República, porque actualmente la Ley 22 establece en su artículo 95 que en cuanto al objeto y la ejecución tú puedes acudir a la justicia arbitral, pero esos modelos de fianzas no se compadecen con esa realidad. Entonces, como panameños tenemos que actualizar esto un poquito. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Siguiendo los principios generales de la contratación pública, que algunos piensan que están ahí solamente en letra muerta, pero no es así. Todas las actuaciones de los funcionarios públicos que se generen con ocasión de Ley 22 deben ser o deben estar cobijados por esos principios. Muchas gracias. Permiso. Habiendo expuesto muy bien, Alex, cuáles son los recursos y cuáles son los principios, vamos a ver entonces ejemplos concretos de cómo se utilizan los principios para fallar estos recursos, en acciones de reclamo o en recursos de impugnación. Primero que nada, pues Alex ya les mencionó por encima todos los principios y específicamente dejó una gabela para que yo les conversara del principio de eficacia y de economía, pero es básicamente el de eficacia en el que me voy a enfocar, que es aquel que establece que el propósito de la contratación, es decir, ese interés público, esa necesidad que tiene la comunidad de una escuela, de un acueducto, de una carretera, de un acceso, de lo que fuese, debe primar por cualquier formalismo que no incida en la validez del acto. Esto no es algo abstracto o algo que así uno diga, vean, a mí me llama la atención, por ejemplo, muchos aquí, contratistas y demás, serán de las ramas de la ingeniería, a donde lo que hacen se materializa en cosas concretas. Y podrán pensar que el trabajo de un abogado es un poquito más abstracto, como me dijo alguien una vez, que le ponemos los puntos a la I y las rayitas a las T, pero es mucho más profundo que eso. Todos estos conceptos jurídicos que son los principios son directamente el mecanismo a través del cual se resuelven enormes problemas que enfrenta el país a través de distintos recursos de impugnación o acciones de reclamo, y lo vamos a ver. ¿Cómo podemos nosotros aplicar este principio que de vuelta les digo que su norte principal es que veamos el fin o el propósito del acto por encima de cualquier formalismo? O sea, que nos enfrentemos a que un proponente no ha cumplido al pie de la letra o exactamente a lo que decía el pliego de cargos o la condición, pero que igual veamos o se denote de ese proponente verdadera capacidad para ejecutar el objeto del contrato, y entonces podamos hacer una especie de escala jerárquica en la que pongamos el fin del acto por encima de ese formalismo que se desatendió. En el día de hoy tiene múltiples aplicaciones. Primero se las menciono y luego vemos cómo diferentes fallos a través del tiempo han formalizado esta tendencia. La primera es el tema de la información irrelevante en los formularios. Ya el panel del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas nos adelantaba un poquito de esto. Vamos a decirlo exactamente como es. ¿A quién le importa si el número del acto público no es el correcto? ¿A quién le importa si la cédula tampoco es? Nada de eso le importa a nadie que está analizando verdadera capacidad del contratista de ejecutar el contrato. Aquí yo quiero que tú me demuestres tu capacidad financiera, quiero que me demuestres tu capacidad técnica, quiero que me demuestres tu capacidad de hacer esa carretera, esa escuela o lo que sea. Y los otros papeles que no tengan nada que ver con esa capacidad contractual me servirán a mí para hacer una especie de hilo. Ok, a ver, la empresa existe, esta es la cédula de su representante legal, lo que sea, está bien, con propósitos de orden. Pero no podemos poner el orden por encima de la sustancia o la verdadera capacidad del contratista de ejecutar el contrato. Y así lo refleja la tendencia de los fallos.
También las prácticas de prueba de oficio. Aquí el magistrado Mariscal ávidamente practica pruebas cuando resuelve recursos de impugnación, precisamente porque hay un montón de cosas que, con tal de hacerle una pregunta a una entidad, ya sea pública o privada, se esclarece. Yo he tenido recursos a donde se le pregunta a tal entidad, oye, ¿esto está en kilos o en libras? Y me dicen, está en kilos. Se resolvió todo el recurso, solamente haciendo esa pregunta, pruebas de oficio. No tenemos que considerar que solamente ya con lo que está ocurrido en el acto es suficiente. A veces una pequeña preguntita nos puede esclarecer el hecho y eso es una extensión de este principio de eficacia también. Por ejemplo, no tener que hacer declaraciones implícitas. Ahora veremos un fallo específicamente de eso. ¿Qué son estos montones de formularios que vemos en los actos donde tengo que hacer un montón de declaraciones que yo por ley ya me he comprometido a hacer lo mismo que dice la declaración? O inclusive en otra declaración del mismo pliego de cargos ya me comprometí a hacer eso. Entonces, ¿para qué necesitan que de nuevo haga esas declaraciones? Otra cosa es las presunciones de ciertas figuras jurídicas. ¿Qué quiero decir con esto? A veces ya la norma nos establece cuál es la regla. Entonces, nosotros no podemos encerrarnos en el mundo de la contratación pública de los instrumentos que principalmente nos regulan, la Ley 22, su reglamento, y pensar que no nos aplica el resto del derecho panameño, porque al final es un contrato, es relaciones entre las partes, es derecho que implica cosas de índole tributaria, cosas de índole laboral, aspectos migratorios, todo tipo de configuraciones del derecho se congregan en la contratación pública y todo eso tiene normas especiales de los cuales se puede extraer también y aplicar analógicamente cuál sería la solución concreta frente a algún incumplimiento de alguna formalidad, y eso ya se ha traducido en fallos y lo vamos a ver. Ahorita que le voy a presentar los fallos, quiero que sepan que, bueno, a pesar de que me veo muy joven, como les digo, ya he visto de todo y ya he podido a través de los años captar cierta tendencia y he visto cómo este principio ha evolucionado. Antes uno decía, bueno, este principio sirve para decir que si te equivocaste en una palabra en el formulario, entonces, bueno, eso no importa. Eso era al inicio. Ahora estamos viendo cosas un poquito más controversiales, como las que les voy a enseñar, de cuando yo puedo inclusive ser favorecido con un acto sin haber presentado un documento que no decía lo mismo, pero que decía otra cosa, que al final es lo mismo, y cosas por ese estilo. Entonces, veámoslo. Aquí tenemos un fallo que es 2020. Todos mis fallos van desde más viejo a más nuevo, pero el sample, la muestra que he recolectado es de máximo 5 años, es decir, este es el más viejo y es de 2020, para que nos mantengamos actualizados y porque la última reforma integral que tuvo la ley fue en el 2020, aunque la reforma del 2022 fue importante en ciertos aspectos, especialmente a nivel del reglamento. Pero todo lo que tengo es 2020 para acá. Aquí tenemos un caso, y yo si pongo los nombres no tacho nada, porque todo esto lo descargué directamente de Panamá Compra, entonces esa fue la empresa a la que le resolvieron a favor su recurso, y no hay nada que esconder en ese sentido. En este acto les extraigo de cada pronunciamiento un párrafo que es el relevante, y aquí dicen que en el título y en el membrete del documento yerra al expresar, que es lo que pone, el número del acto público y el título también del acto público. La Dirección General de Contrataciones Públicas deja muy claro que el formulario es una mera guía para los proponentes y lo que prevalece es el contenido y lo que esté en el pliego de cargos, es decir, lo que el pliego de cargos esté intencionado a que se pruebe a través de esos formularios. Por consiguiente, los miembros de la comisión evaluadora debieron ajustar su criterio de verificación con respecto al requisito estandarizado. Esto yo lo veo todo el tiempo. Recuerdo una persona a la que una vez le interpusimos una acción de reclamo contra el pliego de cargos y la tuvimos favorable, a donde decía la entidad pretendía que en los formularios se colocara cuántos avalúos había hecho, porque era una licitación de avalúos, y cuál había sido el resultado de esos avalúos que había hecho para sus clientes. Y yo digo, eso es imposible. Yo puedo conseguir por parte de este cliente importantes referencias comerciales de bancos o de entidades financieras o de cualquier tipo de empresa importante, que diga que ellos le han hecho avalúos y por montos importantes, pero no le van a poner los resultados de los avalúos porque son estudios confidenciales para los cuales contratan estas empresas en muchos casos. Entonces no tenía sentido. La Dirección General de Contrataciones Públicas, yo pensé que iba a ordenar corregir ese requisito, pero me aplicó todavía más de lo que yo quería este principio y me dijo que ni siquiera era necesario reajustar el requisito porque el formulario es mera guía. Entonces, a donde se pudiera demostrar lo que se quería, que era la referencia comercial, aunque no se usara el formulario, la entidad no podía descalificar a proponentes por eso. Entonces, estimó que ni siquiera era necesario ajustar el requisito.
para que vean cómo hemos evolucionado de que hay que ajustarlo a que dicen, hey, igual el principio lo dice, así que no deberían descartarte por eso, ni siquiera voy a ordenar que se corrija ese requisito. Son pronunciamientos interesantes. Tenemos otro pronunciamiento, he buscado alternarlos también entre la Dirección General de Contrataciones Públicas y el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas. Este es Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, es un recurso de impugnación en el que yo ponía que justamente es un ejemplo que había utilizado anteriormente, a donde todo se resumía a que la medida era un tema de cantidad de sobres y al proponente se le estaba descartando porque tenía que haber aportado una experiencia de por lo menos 300.000 sobres, básicamente, para resumirlo. Era un poco más complicado que eso, pero para resumirlo. Y la medida con la cual se aportaba, cuando uno sacaba el cálculo, daba los 300.000, nada más que estaba expresado de una manera distinta a la que decía el formulario. ¿Cómo se resolvió? Pues los magistrados del Tribunal de Contrataciones Públicas ordenaron una prueba de informe a la referencia comercial de ese proponente, que en este caso era Farmacia Rocha, y la Farmacia Rocha simplemente aclaró que lo que le habían suministrado era en tales cantidades y se acabó. Entonces, ya, lo resolvimos. Otra vez, no seguimos al pie de la letra del pliego de cargos, porque la referencia comercial, al final la referencia comercial es un documento que viene de un tercero. Ese no lo prepara la persona que está participando en el acto. Entonces, él le puede indicar a sus referencias cómo quisiera que viniera la referencia, pero si la referencia comercial viene un poquito diferente a lo que decía el formulario, con tal que igual demuestre que se prestó un servicio similar a aquel que es el objeto contractual, ¿por qué deberíamos invalidar esa referencia comercial? No tendría sentido. Y aquí, una vez más, el tribunal nos dio la razón. Quiero que sepan que he aprendido más de cuando el tribunal no nos da la razón que cuando nos da la razón, pero igual de los dos he rescatado muchas cosas para enseñarles el día de hoy. Acá tenemos otro que es, como les digo, voy alternando, de la Dirección General de Contrataciones Públicas y se van poniendo un poquito más actualizados, ya estamos en el 2023, y un poquito más interesantes. Aquí la dirección cita lo que para mí son los 4 aspectos fundamentales que deben formar parte de una revisión. Aquí no estamos, ustedes pueden pensar que esto de, ok, ¿este formalismo es importante o no? Ah, no, esto es una tontería, que eso es un ejercicio muy subjetivo, pero nada podría ser más alejado de la realidad. La ley ya nos establece 4 supuestos con los cuales yo examino este incumplimiento y entonces determino si es suficiente para invalidar el acto o no. Están claramente detallados en la ley, que indica lo siguiente. El formalismo, o sea, la desatención al formalismo incide en la validez de la propuesta, determina aspectos importantes de la decisión, disminuye garantías en el procedimiento de selección o causa indefensión a uno de los interesados. Esas son las 4 preguntas. Si nos hacemos esas 4 preguntas y determinamos que ese número de la cédula que faltó o ese guión que no le pusieron al acto o lo que sea, no causa desinterés, no causa lesión a ninguno de los interesados, no invalida el acto, no invalida el procedimiento de selección de contratistas, no implica ninguna disminución en la garantía de lo que va a recibir el Estado si selecciona ese contratista, entonces perfectamente podemos obviar el cumplimiento de ese formalismo, porque vamos a hacer prevalecer la finalidad del acto. Es decir, no es subjetivo. Yo hacía el otro día un artículo que le comentaba ayer a Alex de la posible aplicación de la inteligencia artificial en materia de contratación pública, y originalmente yo me planteaba que lo más difícil es que estos programas sean capaces de hacer ese análisis de cuándo debemos, ok, no cumplió con el requisito al pie de la letra, pero igual podemos dejarlo pasar por alto porque está este principio, pero aquí es donde está la respuesta. Si logramos delimitarlo con parámetros claros y objetivos, pudiésemos inclusive llegar hasta esos cometidos. Y bueno, en este acto en concreto, vamos a ver exactamente el extracto que es importante. Imagínense esto, una certificación que había que aportar que decía que el proponente se compromete a entregar dentro del tiempo solicitado. ¿Cómo se le ocurre eso a la entidad? Yo tengo que certificar que si me contratas te voy a entregar a tiempo. Eso es absurdo. Esa es mi obligación principal. Yo tengo que entregar lo que sea que me estoy comprometiendo en atención a mi cronograma, a la metodología o lo que me exigiera el pliego de cargos. Es evidente que yo tengo que entregar a tiempo. ¿Qué propósito puede tener una certificación en la que yo diga que te voy a entregar a tiempo? Eso es absurdo. El proponente no la presentó y de todos modos la dirección estimó que no era necesario o no era viable descartar a un proponente por no haberla presentado, porque eso es un compromiso que él igual tiene como contratista si es que resulta adjudicatario. Entonces no se le puede rechazar por eso. Y eso es un pronunciamiento exactamente como quisiera yo ver
todos los pronunciamientos porque van en la dirección correcta. Aquí como cuarto tenemos uno que para mí este es mi favorito y también viene de un recurso de impugnación que interpusimos nosotros mismos. A donde imagínense que un proponente no haya presentado su cédula, tienes que presentar siempre el certificado de registro público de la empresa y la cédula del representante legal. En esta ocasión no presentó la cédula del representante legal, pero la entidad licitante era el Tribunal Electoral. Es decir, que ellos tienen la cédula de todo el mundo. A mí se me ha perdido la cédula 3 veces. Cuando voy allá nada más digo mi nombre y la imprimen. Ellos tienen mi información. Ellos tienen la cédula de todo el mundo. Entonces, ¿qué importa si no te la aporté? Y aquí, cuando el tribunal resolvía este recurso, sacó no solamente, yo invocaba los principios y las cosas de ley 22, pero muy atinadamente el tribunal llevó esto inclusive hasta la ley 38 del 2000, que es la ley de procedimiento general administrativo, y señaló este artículo, el 150, que hasta ese momento no le había dado realmente la importancia que tenía, a donde dice, se prohíbe a la administración pública solicitar o requerir del peticionario documentos que se reposen por cualquier causa en sus archivos y que el interesado invoque como fundamento de su petición. Es decir, que cuando yo interpongo una propuesta, lo están equivaliendo como al tema del derecho de petición. Yo estoy diciendo, yo quiero que se me adjudique este contrato, aquí está mi caudal probatorio, mi evidencia de que yo soy capaz de ejecutar ese contrato. Entre ese caudal probatorio, yo no tengo por qué aportarte cosas que ya tú tienes en tus archivos o que tú mismo podrías verificar. Imagínense eso, imagínense la magnitud de eso y cómo se traduce en reclamos e impugnaciones. No quiere decir de ninguna manera, esto lo discutíamos en la oficina, que nosotros igual le vamos a recomendar a los clientes que no presenten eso porque igual la entidad lo tiene. No, van a ser descalificados y nos van a pagar para que pongamos un recurso y vamos a ganar, pero vamos a perder un montón de tiempo. Igual tienen que hacer el mejor esfuerzo posible para presentar su propuesta conforme lo indica el pliego de cargos. Pero lo que quiere decir la aplicación de estos principios en casos concretos es que tenemos que ver más allá. Es la labor de los que elaboran el pliego de cargos, de los que analizan las propuestas y de los que absuelven los reclamos en las impugnaciones, ver más allá. Están obligados a utilizar este principio para ver más allá de ese formalismo. Y por último, como les digo, voy alternando de la dirección y del tribunal. Acá tenemos, esto es de la dirección, creo que puse tribunal, pero es la dirección. A donde teníamos un proponente que en sus responsabilidades, en el consorcio, en el acuerdo consorcial, no había indicado qué miembro iba a responder en caso de que terceros lo demandaran por aspectos laborales, tributarios o lo que fuese. Yo entiendo que la ley de contrataciones públicas dice que el acuerdo consorcial tiene que tener un montón de cosas y entre esas esa. Pero aquí es donde les digo el tema de la analogía. El consorcio de la asociación accidental es una figura de derecho, es una forma de hacer negocios que está regulada en el Código de Comercio. El Código de Comercio dice con claridad qué pasa cuando el consorcio se enfrenta frente al incumplimiento de una obligación. Está una persona que reclama de cualquier índole, laboral, migratoria, tributaria, no sé qué le están reclamando al consorcio, pero se le están reclamando. Dice el Código de Comercio, en su artículo 493, que primero se examina si ese actuar que se está indilgando fue con el aval de todos los socios o con algunos, y si se determina que fue con la participación de todos, entonces a todos se les hace solidariamente responsables. Y si fue con la participación de algunos, entonces algunos. O sea que ya la norma nos ofrece un default, ya la norma nos enseña qué haremos frente a incumplimientos o ante reclamos de terceros. Entonces, si yo no lo pongo en el acuerdo consorcial, eso no puede invalidar el acuerdo consorcial porque igual le aplicaban las normas que le aplican a los consorcios, que son las normas establecidas en el Código de Comercio. Entonces, esa es una acción de reclamo que tuvimos favorable en cuanto a ese punto y vale la pena destacar que tuvimos que elevarlo a impugnación de todos modos y el tribunal también nos dio la razón en ese sentido en un fallo que salió hace 2 días. Entonces aquí tendríamos ese pronunciamiento de las dos partes, de la dirección y también del tribunal. Obviamente todo esto es controvertible en el sentido de que siempre se puede argumentar lo opuesto. Cuando a uno le favorece una cosa, argumenta una cosa, cuando a uno le favorece otra cosa, argumenta otra. Pero lo que yo les quiero decir es que aquellos que nos dedicamos al tema de la contratación pública, tenemos que empezar a ver cuál es el objetivo de cada contrato, de cada acto. Entender que hay una finalidad pública, como nos mencionaron los expositores anteriores, una escuela que se necesita, una carretera, un hospital o lo que fuese, y que no vale la pena entorpecer el proceso porque a alguien se le olvidó un guión o puso un número equivocado o nada de eso. Ya la ley nos dice que desatendamos eso.
Y déjenme decirles algo, la labor del Tribunal Administrativo, que es muy importante, yo la estudiaba para hacer ese artículo de la inteligencia artificial que les mencionaba. El año pasado ellos en su informe de gestión han puesto que han sacado 316 resoluciones de decisión. Eso es increíble. Y en esas 316, ¿cuántas veces habrán anulado lo que hace la entidad y cuántas no? Yo creo mucho en estos programas de análisis de datos y demás, pero igual preferí darme la tarea de examinarlas yo, todas, una por una. Y es en el 59.45% de las veces. O sea, 60% de las veces han anulado lo que hace la entidad, o han ordenado revertirla, o han restablecido un derecho que había sido vulnerado, o han echado para atrás el procedimiento porque el pliego de cargos tenía algo incorrecto, en el 60% de las ocasiones. Y eso es solamente las personas que impugnaron, o sea, eran solamente esos proponentes que tenían suficiente margen como para invertir honorarios y el costo de la fianza de impugnación para poder elevar su causa ante el tribunal y que las conociera. ¿Cuántas otras propuestas se habrán desatendido producto de que la entidad prefirió darle más importancia al cumplimiento formal de un requisito por encima de la finalidad del acto? Deben ser cientos, es algo imposible de calcular, porque solamente la data que sí tenemos a mano, que es las que sí fueron elevadas a impugnación y fueron revertidas, o sea, de verdad que es alarmante. Entonces, ¿qué es lo que nos refleja esta tendencia? Ya les he indicado que la tendencia existe, me parece que es clara y está evidentemente demostrada a través de los actos y de los pronunciamientos. Parece que estábamos inicialmente en una especie de época de inflexibilidad, donde teníamos una concentración de poder tremenda en manos de las comisiones y en manos de los que redactaban los pliegos de cargos, y teníamos una evaluación que era tasada, es decir, cumpliste exactito, perfecto, te equivocaste en cualquier cosa, te descarto. Y si fuera tan fácil, si fuera un 2 más 2, hace rato ya hubiéramos reemplazado a todo el mundo por programas de inteligencia artificial o lo que sea. Si de verdad fuera, el requisito dice que tiene que tener estas palabras exactas y le faltó una palabra, descalificado. Eso mucho más rápido de lo que lo hacemos nosotros lo hace una computadora. El hecho de que nosotros seguimos haciendo esas evaluaciones es porque no estamos supuestos a dejarnos llevar por la literalidad de lo que indica el pliego de cargos, el requisito, sino de atender siempre la finalidad del acto. Entonces se empezaron a dar los cambios con estos fallos, con estas tendencias, y empezamos primero a alejarnos de los formatos de los pliegos de cargos y cosas que ya les establecimos. Pero luego, o ahora hemos entrado en lo que yo considero que es una época mucho más interesante, en la que se habla de la equivalencia. No presentaste esto, pero presentaste algo que es lo mismo. A donde se habla de la suplencia. A tu propuesta le faltaba esto, pero hicimos una pequeña investigación y se aclaró. A donde entramos en la época de la presunción. Dice, tu acuerdo consorcial no decía esto, pero igual yo lo deduzco de lo que ya la norma me dice. Es decir, estamos adentrándonos hacia una época mucho más interesante y a donde espero yo que las cosas que se debatan tanto en el tribunal como en la dirección, como en cualquier otra instancia que vea temas de contrataciones públicas, sea cosas de sustancia. Una vez alguien en el bufete donde trabajo decía que si el caso no es complicado no lo quiero. Bueno, eso es así mismo. No nos traigan casos a donde es que un guión, nosotros le vamos a decir, nosotros no vamos a impugnar por eso, ni vamos a reclamar por eso. Nosotros queremos razones de peso, porque no vamos a interrumpir la construcción de la carretera o de la escuela o lo que sea porque le faltó un guión, especialmente si ya vemos que el tribunal es ávido con su tendencia de que no podemos basarnos en formalismos. Entonces, cuando nosotros analizamos las probabilidades de éxito de un reclamo, de una impugnación o lo que sea, lo hacemos en base a nuestro verdadero convencimiento de que ese proponente tenía la capacidad de ejecutar el contrato, pero esa capacidad fue obviada por algún tipo de requisito formal o de otra interpretación que no consideramos la correcta. Entonces agarramos el caso, entonces interponemos la impugnación o el reclamo y en la mayoría de los casos ganamos también. Finalmente, entonces, mis conclusiones. ¿Qué hacemos si seguimos esta tendencia? Les digo, para ser un poco más optimistas, que estamos en el camino correcto, es lo que espero que se haya traducido de esta evolución que vemos a través de los fallos. Cada vez más pronunciada esa tendencia de desatender los formalismos y de ver realmente la capacidad del proponente de ejecutar el acto. ¿Y a qué nos debe llevar esa tendencia? Bueno, primero, una descarga de la mora. Mientras menos casos tenga que resolver el tribunal, que sean porque a alguien se le olvidó un número, un guión o lo que sea, más pueden concentrarse en destinar esos preciados 30 días hábiles que tienen para resolver los recursos de impugnación y el tiempo que es un poco indefinido, pero que igual han concretado el tribunal para resolverlos de apelación en cosas que verdaderamente importan. Habría una relación directa entre aplicar este principio
con la descarga de la mora en materia de resolución de controversias en contratación pública. Segundo, se eleva el estándar de calidad, porque otra pregunta que les planteo es, ¿en cuántas ocasiones hay un proponente que fue descartado por algún tema de un formalismo y se escogió a alguien cuyo servicio prestado fue de inferior calidad que aquel que le hubiera prestado el que hubiera sido favorecido si no nos hubiéramos enfocado en ese formalismo? Entonces, si nosotros orientamos la mirada a lo que es verdadera capacidad de ejecución contractual y sobre eso evaluamos propuestas, entonces garantizamos que la que escojamos sea la de mayor calidad. O sea que la aplicación de este principio se traduce también directamente en un alza en la calidad del servicio o del proponente que estamos seleccionando. Y por último, algo que también tocó mi compañero Alex, que es el restablecimiento de la confianza, o más bien el establecimiento de la confianza. Ustedes saben que yo, cuando hice esta diapositiva, puse se restablece la confianza, pero en el formateo creo que le pusieron se establece la confianza y yo lo iba a señalar, pero decidí dejarlo así porque yo no estoy muy seguro de que esa confianza exista actualmente. Entonces más bien la estamos estableciendo, no la estamos restableciendo. Así que, por lo menos en mi humilde opinión, si nosotros agarramos los principios de la contratación pública, los utilizamos como fundamento para resolver acciones de reclamos e impugnaciones, estudiamos estos fallos y entendemos la tendencia, descargaremos la mora judicial, elevaremos la calidad de las propuestas y además estableceremos la confianza entre particulares y entre la administración, entre el sector privado y el sector público, que son los que conforman los miembros que están hoy en este distinguido evento. Entonces, les doy las gracias por su atención y espero que les haya sido de utilidad.